Y abran sus Biblias ahí en Hebreos 9, del 1 al 14. Vamos a ver en esta mañana una adoración espiritual eterna. Vamos a ver la primera parte esta mañana. Tomen en cuenta que cuando Moisés tuvo aquel encuentro con Dios en el monte Sinaí de una manera especial, sobrenatural, divina, y fue ahí donde Dios le reveló a Moisés sobre su creación, pero también le reveló cómo debía de construir el tabernáculo que Dios le pedía que construyera con las medidas, en las formas que él iba a mirar y que había visto en ese lugar del monte Sinaí. 40 días estuvo ahí con el Señor. Y Dios le reveló exactamente este lugar donde el pueblo de Israel vendría y tendría una comunión con Dios. Así que el tabernáculo de Moisés era un encuentro entre el hombre, el pueblo de Dios y su Dios, que los había redimido y que los había sacado de Egipto. Ese lugar no era atractivo. Cuando habla aquí Pablo en el capítulo 9 sobre el tabernáculo, no se refiere al templo, se refiere al tabernáculo que era hecho de pieles de tejón, que es como foca, era gris por fuera, así que no era algo atractivo. Cuando los pueblos paganos que pasaban por ahí miraban el templo o el lugar donde se reunían los judíos para adorar a su Dios, era un lugar no atractivo, era un lugar simple. Pero la belleza estaba por dentro. Por dentro era algo maravilloso. Dice que tenía el techo era de azul, reflejando o simbolizando el cielo mismo, el trono de Dios. Y vamos a verlo descrito ahí en los versículos que vamos a ver en esta mañana. Vean el versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto. En algunas de sus Biblias viene de adoración. La palabra culto es adoración. Tenía ordenanza de adoración o de servicio, que es lo mismo. En el hebreo es lo mismo. Aquí en el griego es una palabra igual que en el hebreo, que quiere decir adasa, adoración o servicio para Dios. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Vean eso. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. En el lugar santo estaba el candelabro de 7 brazos y la mesa de los panes de la proposición. La palabra proposición es una palabra ahí en griego que es presencia. La mesa y los panes de la presencia. Tomen en cuenta eso. Y dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, un plato de oro, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, de adoración, de servicio. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismos y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado
el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Vean ahí el versículo 1 y 2, del 1 al 5 que miramos. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, y empieza a describir ese tabernáculo terrenal, no refiriéndose al templo. Algunos dicen que se refiere al templo, por eso en el versículo que acabamos de ver, dice cosas que no se pueden describir ahora. Primeramente, el arca del pacto ya no estaba ahí en el templo cuando Pablo escribía esta última carta de Hebreos. No estaba ahí. Cuando Babilonia invadió Israel, la tradición judía dice que Jeremías sacó el arca del pacto y la escondió, sabiendo que iba a venir Babilonia, siendo parte del sacerdocio. Y es interesante porque por eso dice que no se puede hablar con detalle ahora, porque no se sabe dónde está ese lugar. También no tenían los querubines que cubrían el arca del pacto, del propiciatorio. Ahora, quiero que podamos entender de que este tabernáculo, una vez más, era sencillo, simple, no era atractivo. Igual, porque ese tabernáculo reflejaba no solamente el lugar donde un día tendrían esa reunión de adoración con Dios, y tendremos un día de adoración con Dios en Cristo Jesús, reflejaba no solamente el lugar terrenal, sino también a Cristo Jesús, que no tenía atractivo para que le deseáramos, pero su belleza es impresionantemente maravillosa por dentro. Ahorita cantábamos ese canto de a sus pies vamos a estar. Imagínense esa mujer que había encontrado la belleza de un hombre que no la miraba por lo físico, la miraba por el amor que él daría por ella en la cruz del Calvario. Así que, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿con qué propósito lo sacó? ¿Con qué propósito lo redimió? ¿Cuál era el propósito de Dios sacar a un pueblo de una nación pagana como la de Egipto? Es interesante lo que la palabra de Dios nos dice, porque dice que Dios mandó a Moisés y a Aarón ante Faraón para que le dijeran a Aarón, deja ir a mi pueblo a adorarme en el desierto. Ese era el propósito. Dios nos ha sacado con un propósito de que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Y le dice, deja ir a mi pueblo para que vayan al desierto y me ofrezcan sacrificios. ¿Cuál era el requisito? Simplemente seguir al Señor. Dios tenía planes y aún así el pueblo del Faraón y Egipto no querían dejar ir al pueblo de Dios, al que había escogido, no porque fueran mejores, sino porque Dios a quien quiere salva. Amén. Dios va a presentar su evangelio a toda persona. Y aquellos que quieran venir a Él los va a perdonar y nos va a perdonar y nos ha perdonado con un propósito para que le adoremos y le bendigamos. Así que el pueblo de Dios había sido sacado de Egipto para adorar a su Dios, al Creador del universo. Les decía ahorita la palabra ahí que se menciona 2 veces en esos versículos que acabamos de leer. Versículo 6 se menciona. Ellos cumplían los oficios de adoración. Versículo 6, la última parte. Y en el versículo 1 dice,
cumplían las ordenanzas de adoración y de servicio. Les decía ahorita cuál es el propósito por el cual Dios nos ha redimido. Para adorar y vivir para la gloria de Dios. Amén. Ese es el propósito principal. Ese es el plan de Dios. Adorar a Dios que nos creó con un propósito. Así que el tabernáculo del que se describe aquí era con el propósito de que hubiera un encuentro del pueblo de Dios con el creador del universo, ahí con los términos que Dios había establecido. Dios ha establecido los términos para adorar, amén. No los establecemos nosotros. No sé, el pueblo de Dios no iba a adorar a Dios como se le ocurriera, como sintiera. No, iban a adorar a Dios como Dios lo estaba estableciendo. Quiero que podamos ver esto en esta mañana, el adorar a Dios en ese tabernáculo era para glorificarlo. Era solamente, resumiría el servicio a su Dios y su estilo de vida que tenían en toda la semana. Así que el adorar a Dios en el tabernáculo era solamente la forma en que ellos mostraban que adoraban a Dios en sus casas, en sus trabajos, en la disciplina hacia sus hijos, en la instrucción hacia sus hijos, en la honra hacia sus padres, en sus primicias para con Dios, en su provisión de lo que traían ellos como cabeza de hogar a sus casas, de lo que se ponía en sus mesas. En otras palabras, en las tareas diarias, adoraban a Dios, el Todopoderoso, y lo resumían una vez a la semana, juntándose para poder adorar a Dios alrededor de ese tabernáculo. Números capítulo 2 muestra cómo es que las tribus de Israel se formaban. Y si alguien podía mirarlas desde una lugar alto, podían mirar exactamente una cruz y ahí sacrificarse un cordero en ese tabernáculo. Constantemente estaba subiendo el humo de lo que era el altar de bronce que estaba en el atrio. Porque el centro de la adoración era el Cordero de Dios. El centro de nuestra adoración es Cristo Jesús. Es el Señor. ¿Dónde? ¿Aquí en la iglesia? Sí, aquí en la iglesia, pero también en nuestros hogares, en el trabajo, cuando vamos manejando, cuando tenemos algo en la mesa y traemos esa provisión de comida a la mesa y reconocemos decir, Señor, usted lo ha traído. Cuando vemos nuestra salud y decimos, Señor, usted me ha provisto la salud. En otras palabras, la iglesia de Cristo vive para adorar a Cristo Jesús. No para otra cosa. En Juan capítulo 4, versículo 23, si abren sus Biblias ahí conmigo. En Juan capítulo 4, Jesús dijo algo bien increíblemente maravilloso. Porque ellos buscaban adorar al Señor en un solo lugar y saliendo de ese lugar hacían lo que ellos querían a su manera. Unos decían que en un lugar y otros que en otro lugar. Y el Señor les dice, la hora viene y ahora es, versículo 23, 4:23. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Noten eso. Iban a adorar a Dios Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, algo sobrenatural
divino sucedió en nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucedió? Ahora teníamos deseo de las cosas de Dios. Ahora necesitábamos a Dios. Antes no mirábamos que necesitábamos a Dios, aunque lo necesitábamos. Pero ahora lo necesitamos en todo sentido. Queremos estar leyendo la palabra, queremos compartir de Él, queremos hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero es necesario que le adoremos no solamente en espíritu, sino en verdad, de acuerdo a como Él lo ha establecido. No de acuerdo a los términos nuestros, sino a los términos establecidos por Dios. El pueblo de Dios no podía adorar a Dios como se le ocurriera, como ellos quisieran, sino a la manera en que Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad, de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. Hoy en día hay hombres adorando a Dios, no espiritualmente, no en espíritu y en verdad, sino adoran a Dios en la carne, como a ellos se les ocurre, en la forma que de cualquier pensamiento que se les viene a la mente. Unos creen adorar a Dios con templos repletos de ídolos. Y dicen, no, es la manera en que Dios lo acepta. No, Dios no acepta eso. No lo acepta. Pero es que esto es lo que me han dicho. No es lo que le hayan dicho, es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Otros adoran al Señor desordenadamente, gritando frenéticamente hasta más no poder. Otros brincando y cayéndose en una forma de desorden terrible. Y lo llaman, dice, se está moviendo el espíritu, pero no dicen que no es el espíritu de Dios, es el espíritu que ellos mismos están poniendo. Otros lo adoran ladrando como perros, haciendo sonidos sin parar. Y cuando alguien entra y dice, estos están locos. Y verdaderamente están locos. Y le llaman que están adorando a Dios en espíritu. No hay tal cosa. Cuando Dios redimió al pueblo de Israel era con un propósito para que le adoraran en los términos que Él había establecido y a las maneras que Él había establecido en su palabra. Nadie podía venir y decir, hoy voy a ofrecer ese sacrificio de frutas. No, tenía que haber sangre para poder adorar a Dios, porque simbolizaba igual lo que vamos a ver en los versículos que siguen en ese capítulo 9 de Hebreos. El pueblo de Israel cometió un error que no queremos que nosotros cometer. El pueblo de Israel dice que iban y adoraban a Dios en el tabernáculo y de ahí salían a hacer cualquier cosa que ellos querían hacer. Hablar cualquier cosa que ellos querían hablar. Pensaban que Dios solamente estaba en ese lugar y de ahí podían salir a hacer cualquier cosa. No, Dios está en todo lugar, amén. En cualquier otro lugar. Dios dice, no es que Dios es un Dios de gracia y de perdón, pero también es de justicia. También es de justicia. No habían entendido que el ir a ese lugar a adorarle sería solo muestra del agradecimiento, de adoración que ellos tenían en todo lugar, en todo sentido. Debían de vivir con el propósito de adoración a Dios que Dios había establecido. Dios los había redimido para que le adoraran. Escuchen eso y pongan atención en esto. Entre más tiempo pase, los seres humanos se van a ir siendo llevados para poder vivir para cualquier otra cosa, menos para adorar a Dios. Nosotros vivimos para adorar a Dios, ¿amén? Dios nos ha rescatado del mundo para poder adorar a Dios en todo sentido. En todo sentido. Como es la palabra abudá.
Venimos a la iglesia a rendir culto, a adorar a nuestro Cristo, simplemente resumiendo que en agradecimiento por la gracia que nos ha mostrado a cada uno de nosotros, no solamente en este ratito, sino adoramos a Dios en espíritu y en verdad, en agradecimiento por lo que Él está haciendo, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que seguirá haciendo. Vean de nuevo el versículo 2, vean ahí. Porque el tabernáculo estaba dispuesto en la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelero, la mesa de los panes de la presencia. Ese candelabro de 7 brazos simbolizaba la luz de Dios en ese lugar, en esa ciudad, o en ese lugar donde iban, y se establecería. Pero sí iba a simbolizar la luz de Dios en cualquier lugar. Jesucristo dijo, ustedes son la luz ¿de qué? Del mundo. Pero no solamente simbolizaba la luz que es Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús ningún ser humano tiene luz en su vida. Sin Cristo Jesús, ningún ser humano, ¿saben qué? Tiene ningún valor sin la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que nos da valor a nuestras vidas, amén. A nuestras vidas. Es Él, su persona. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. Así que esos panes de la proposición que se ponían cada sabbat, el 7º día de la semana, tenían que estar recién horneados, frescos, y se ponían ahí, y los que ministraban ahí tenían que comer esos panes diariamente. Esos panes eran llamados matzó, eran como tortillas grandes, que hasta hoy en día los usan los judíos, son rallados y luego los pican para que no se fermente la masa, en otras palabras, naturalmente. Tenían que ser sin levadura. Levadura es símbolo de pecado. Nadie podía ocurrirse y decir, hoy los voy a hacer con levadura. No, porque la levadura simbolizaba los pecados del mundo, los pecados de donde Dios los había rescatado, y Cristo no tenía absolutamente y no tiene ningún pecado. Amén. Al que no conoció pecado, dice, se hizo pecado por nosotros. Por nosotros. Vean de nuevo el versículo 4 ahí. El versículo 3 y 4, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Algunos dicen, no tenía el incensario de oro, el incensario de oro estaba en el lugar santo. Entonces este hombre no tenía conocimiento de el tabernáculo, de lo que ocurría en el templo, en este caso, pero en el tabernáculo. El incensario de oro estaba en el lugar santo. El lugar santo es como, voy a ponerlo así, hagan de cuenta que es donde están ustedes sentados. El lugar santísimo es donde está aquí la plataforma esta, y tenía un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y detrás del lugar santísimo estaba la arca del pacto, que era hecho de madera de acacia y cubierto de oro por dentro y por fuera. En otras palabras, la madera no se miraba. Y dentro de esa caja rectangular estaban la vara de Aarón, estaba un plato con maná, de lo que Dios los había alimentado, y estaban también las tablas de los mandamientos, que habla Éxodo 20. Y ahí en ese lugar
no estaba el incensario, pero aquí lo menciona el incensario, porque no se refiere, una vez tomen en cuenta que está hablando no de los sacerdotes, sino del sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, una vez durante la fiesta de Yom Kippur o de la Pascua, y entraba con el incensario de oro, que eran las oraciones de todos los que estaban allá adentro. Entraba al lugar para poder entrar adentro de los que estaban afuera, las oraciones de los que estaban afuera, y ofrecía esas oraciones a Dios en el lugar santísimo. Y el versículo 5 dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Por qué? Porque no los tenían. Ya no estaban. Hoy en día los judíos, o los que se llaman de raíces hebraicas, dicen que el templo es necesario que esté para que pueda venir Cristo. El santuario o el templo que se va a construir en Israel solamente será usado por el anticristo, no por Cristo. Pero después dice que se va a describir de una manera increíble, porque después Ezequiel capítulo, creo que es el 39 hasta el 42, describe un templo completamente diferente, en diferente lugar de donde ellos lo establecieron. Y es donde Cristo va a venir y reinar desde Jerusalén hacia todo el mundo en su segunda venida. Para ellos, para los judíos, va a ser la primera venida. Vean de nuevo ahí el versículo, vayan ahí conmigo al versículo 8, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El lugar santo solamente debía haber estimulado en sus corazones y en sus mentes es por qué existe un lugar santo y por qué no podemos nosotros entrar a ese lugar santísimo, no más que el sumo sacerdote una vez al año, y esto sin pecado, debía entrar, y también debe entrar con sangre y poner la sangre del cordero y ponerla ahí en el altar, en lo que es en el arca del pacto. ¿Por qué está ese lugar santo y ese lugar santísimo? Así que el Espíritu Santo les da a entender de que ahora ese lugar santo, como dice ahí, no se había manifestado el lugar al lugar santísimo. ¿Por quién fue manifestado el lugar santísimo al que se refería? No el terrenal, sino el celestial, por Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesucristo murió? Dice que cuando Jesucristo murió, dice, se rasgó el velo de arriba abajo. Y no crean que era un velo delgado, era un velo de 5 pulgadas de ancho. Se necesitaban hombres fuertes para poder rasgar eso, y Dios rasgó eso y diciendo, ahora cualquier ser humano en Cristo Jesús que recibe a mi Hijo Jesucristo puede entrar al lugar santísimo. Es a lo que se refiere el versículo 8, dando a entender que por el Espíritu Santo que todavía no se ha manifestado el lugar santísimo, no el lugar del tabernáculo, del templo al que se refiere ahí, sino el lugar santísimo celestial. Así como le mostró Dios al pueblo, a Moisés, haz el tabernáculo conforme al modelo que has visto. Una vez más, ese tabernáculo que Moisés construyó es temporal. Amén. Es temporal.
De igual forma, una vez más lo quiero repetir, esta vida es temporal, hermanos. Este cuerpo es temporal. Pero en veces queremos tratarlo como si fuera algo eterno. Lamentablemente, muchos han caído aún hijos de Dios, no entendiendo de que Dios nos ha redimido para adorarle, para servir culto, en otras palabras, de adoración y de servicio en este cuerpo terrenal, en donde quiera que estamos. Así que cuando trabajamos con algunas otras, cuando trabajamos en nuestras labores, en los trabajos seculares, o a lo mejor están en cualquier otro lugar, escuela, o donde quiera que están, su vida debe reflejar quién Cristo es para quien viven en cada día. Porque es temporal, amén. Es temporal. Vean de nuevo. El Espíritu Santo les había revelado de que existían con el propósito de que ahora podemos venir delante del Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús y por los méritos de Cristo Jesús y entrar al lugar que nadie puede entrar más que los hijos de Dios. Es increíble lo que sigue pasando en el mundo. Recientemente el mayor hombre religioso del mundo decía algo increíble. Decía, todos, y refiriéndose en este mes que le llaman el mes del orgullo. Imagínense el mes del orgullo. ¿Saben por qué fue echado Satanás? Por orgullo. Y el mundo lo está celebrando. El mundo lo está celebrando. Y así que ese hombre religioso mundialmente habla y dice, en este mes del orgullo, debemos entender de que todos, y refiriéndose a cierto grupo en particular, entre ellos lo que pasaba aquí en Cuauhtémoc. Cierto grupo en particular dice, todos son hijos de Dios. Si se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo Jesús, son hijos de Dios. Si viven una vida de arrepentimiento, son hijos de Dios. Muestra que son hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hijos de Dios. Y ningún ser humano puede tener un contacto con el Dios único y verdadero y seguir siendo el mismo. Es imposible. Es imposible. Y por eso habla de este servicio que Dios nos ha manifestado a través de Cristo Jesús. Y cuando Cristo murió en esa cruz del Calvario, Mateo 21 dice que cuando Jesucristo murió en esa cruz del Calvario, dice, entregó el Espíritu y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, no de abajo para arriba. Dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando veamos, escuchen esto, estudiosos de la Biblia, cuando cada vez que ustedes encuentren un temblor en la Biblia, es un acontecimiento de Dios mundialmente. Queriendo dar un mensaje Dios mundialmente. Ahora, cuando Jesucristo murió en la cruz, no fueron los clavos los que lo mataron. A lo mejor dirán, espérate tantito, entonces ¿qué lo mató? La gente moría asfixiada. Cada vez que querían respirar, tenían que jalarse de los clavos, empujarse de los pies y poder respirar. Y cada vez que iba pasando más tiempo, su clamor iba siendo más pequeño. Hablaban menos. Y al último hablaban con una voz muy suave porque ya no había suficiente fuerza ni aire en sus pulmones. Sin embargo, dice la Escritura que Jesús
clamando a gran voz. Dice, clamando a gran voz. Jesucristo dijo, nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida porque tengo poder para entregar mi vida y para poder volverla a tomar. Dice que clamando a gran voz, dice, consumado es. Dijo, Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani. Que es, Dios mío, ¿por qué me dejaste? Al que no conoció pecado, tomó todos los pecados nuestros. Y cuando dice, y entregó el Espíritu, dijo, Señor, he terminado. Tetelestai. La palabra, he terminado. Y de ahí dice que fue al lugar santísimo y puso su sangre en el altar, en el trono de Dios, diciendo, esta es la sangre por los seres humanos. Eso es algo maravilloso. Que podemos venir delante de la presencia del Creador del universo, espiritualmente venimos delante del Creador del universo, no en nuestros méritos, venimos en los méritos de Cristo Jesús. Por eso cuando vamos ante el Padre Celestial, venimos y decimos, Padre, vengo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque Él es mi Señor, Él me ha borrado mis pecados, Él me ha salvado, Señor, Él me ha mostrado su gracia y vengo delante de usted. Y nuestro Padre escucha nuestras oraciones. Creo que hay algo poderoso cuando los hijos de Dios doblan sus rodillas y van delante del Padre Celestial, delante de Cristo Jesús, en su nombre. Vean de nuevo los versículos que siguen. El versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el testimonio presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que lo practica, que practica el culto, ese culto o servicio de adoración, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones, de diversos ritos, lo que quiere decir, ordenanzas acerca de la carne, de lo temporal, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. ¿Cuál iban a reformar todas las cosas? De lo que se refiere el versículo 8 en la primera parte. Cuando Jesucristo entrara en el lugar santísimo, no entró en el templo, entró en el lugar santísimo, diciéndoles, ahora cualquier ser humano puede venir delante de la presencia del Señor en mi nombre. Por eso Jesucristo dijo, cuando 2 o 3 personas se juntan en mi nombre, dice, ¿qué dice? Pide, y se ponen de acuerdo y le piden algo a mi Padre en mi nombre, dice, Él, dice, lo hará. Él lo hará. Vean el versículo que sigue ahí. Ciertas ordenanzas que tenían. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes, ¿qué? De los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál tabernáculo? El que miró Moisés en el monte Sinaí. No hecho de manos. Es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Dónde entró Jesús? En el mismo cielo, ante el mismo trono de Dios. Esta semana escuchaba un testimonio de un niño que le dolía mucho el estómago. Sus padres nos lo contaron, incluso lo grabaron a este niño pequeño. Lo llevaron al seguro y cuando lo llevaron al seguro, dice que lo llevaron al seguro con un dolor que no aguantaba. Y ustedes saben que cuando alguien tiene dolor no puede dormir, ¿verdad? Es imposible dormir. Pero de alguna forma, ese niño se quedó dormido ahí. Y cuando despertó, dijo, tengo hambre. No había podido comer.
tengo hambre. Dice, vámonos a la casa. Y cuando digo que bueno, no, es que te tiene que ver el doctor, tiene que ver qué es lo que traes ahí. No, mamá, le dijo, estuve con Jesús, Jesús vino y me durmió y me dijo, cierra tus ojos, voy a quitarte algo. Y me quitó algo del estómago y lo sacó. Ya estoy bien, mamá, Jesús vino. Jesús es poderoso, amén. Jesús tiene todo poder, no tiene límites. Dios es un Dios sin límites. Y a ese Dios nos acercamos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros, Jesucristo entró en el trono ante Dios Padre. Algo que decía este niño, decía, ¿y cómo era su cara? Mamá, era Jesús, pero no, es tan brilloso, no pude verlo. La cara es tan brillosa, decía. Así que Jesucristo entró ante el lugar santísimo y puso la sangre de su propia vida, humana, la sangre humana, puso ahí, ante el trono de Dios, por nosotros. Dice, habiendo obtenido eterna, ¿qué? ¿Qué dice? Vean esa parte. ¿Cómo es nuestra redención? ¿Temporal? Eterna. Eso es algo maravilloso. Ahora, cuando Dios nos redime del pecado, nos redime para que otros puedan ver quién Dios es. Así que cuando vienen y nos hablan de lógica, Dios va más allá de la lógica, amén. Así que cuando no importa, la ciencia va a ser lógica, Dios va en contra de la lógica. Porque Dios puede moverse de cualquier manera. ¿Quién le va a decir a este niño que no sucedió eso? ¿O a esa mamá? ¿Quién le va a decir? La ciencia va a decir, no, está equivocado. Los niños se les ocurre cualquier cosa. También a ellos se les ocurre cualquier cosa. ¿Amén? Cualquier cosa. Es que ya sabemos mucho. No sabemos nada, hermanos. Somos igual que Einstein. Yo solo sé que no sé nada. Y entre más conocemos de Dios, sabemos que no conocemos nada. Que nos falta mucho por conocer. ¿Amén? Mucho por conocer. Así que estos versículos que siguen, y ya con eso termino. Quiero que veamos los siguientes versículos. El versículo 12 dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación, ¿qué dice? De la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? ¿Qué son las obras muertas? En el capítulo 6, versículo 1, menciona las obras muertas ahí. Pero aquí amplía y dice que es obras muertas. Tomen en cuenta, a lo mejor dirán ustedes, ¿cuáles son? Las obras, no habla de fruto, habla de obras. Cuando alguien quiera venir y decirles, hemos encontrado un camino mejor que Cristo Jesús, ahora entiendo todas las cosas, pero diferente a Cristo Jesús.
No acepten tales cosas. Fuera de Cristo Jesús no hay nada. Así que cuando alguien viene y le dicen que si usted guarda ciertas comidas y ciertas ritos, ciertas costumbres, va a estar mejor con Dios. Y los quieren llevar otra vez a esas obras muertas donde nos hacen sentir, yo lo estoy logrando. Las obras muertas exaltan lo que el hombre hace. No exaltan lo que Cristo hizo. Quiero que lo veamos de esta manera. Algo así como las prédicas que hoy en día se hacen. Esas prédicas donde salen las personas sintiéndose, los hombres, yo lo he logrado, tú puedes lograrlo. Tienes la facultad para hacerlo. No, fuera de Cristo Jesús no podemos hacer nada, amén. Jesucristo dijo, sin mí nada podrán hacer. Así que las obras muertas son las que exalta el mundo, donde le dicen a Dios, no necesito esto, voy a hacerlo yo solo. Las habilidades que Dios nos las da para que Él sea exaltado y glorificado. Las obras muertas exaltan al yo, a mi esfuerzo. Las obras muertas anhelan los aplausos de los hombres, pero los frutos de un hijo y de una hija de Dios siempre buscarán una cosa: la gloria de Dios y de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cada vez que alguien minimiza la obra redentora de la cruz de Cristo, es una obra muerta. Jesucristo lo describe de esta manera, y termino con esto. Mateo 7:16. Vean lo que dice Mateo 7:16, dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. El Señor se encarga. ¿Saben que un fruto no es un esfuerzo propio? Sale solo, amén. ¿Cuándo han visto un árbol de manzanas sudar para dar manzanas? En el verano. Y sale la manzana. Muy natural. Sale el fruto. Cuando caminamos con Cristo en obediencia a Dios, en sumisión a Dios, el fruto será muy natural. Y ese fruto primeramente trae gloria a Dios, no a sí mismo. Yo lo logro, es mi esfuerzo. Nada, si Dios cierra las puertas, las va a cerrar. No quieran entrar por una puerta que Dios no quiere que entren. Entren por aquellas que Dios abre, para que Él sea exaltado y glorificado. Las obras muertas, una vez más, buscan su propia gloria. Los frutos de un hijo y de una hija de Dios siempre serán el resultado de caminar con Jesucristo en intimidad y en obediencia a su palabra. Aun cuando alguien muere físicamente, aun su muerte misma llega a ser una vida espiritual para otros. Hijos dirán, ¿cómo?
¿Se acuerdan cuando Eliseo murió? Dice que mataron a una persona y lo echaron en los huesos donde estaba Eliseo. Y aún aquel hombre que había vivido para el Señor, años después, años y años después, fue para vida para una persona. Escuchaba esto de una mamá que oraba por sus hijos y decía: Señor, yo sé que usted va a salvar a mis hijos. ¿Cómo? No sé. Yo le creo a usted. Así que cada día ella les hablaba de Cristo Jesús y le decía: hijos, ustedes necesitan a Cristo. No pueden vivir esa vida los va a llevar a la perdición, pero ustedes necesitan a Cristo. Cuando ella murió, aún su muerte fue para vida, para todos aquellos hijos. Porque ahí se predicó el Evangelio de Cristo Jesús. Y aquellos hijos por los que había orado en ese lugar, cuando le dijeron: si quieren recibir a Cristo Jesús como esta mujer vivió con Cristo Jesús, recíbanlo en este día. Y aquellas manos se levantaron de aquellos hijos, de todos esos hijos, y abrieron su corazón a Cristo Jesús. Y caminan con Cristo Jesús hoy en día. Aún la muerte misma llega a ser el fruto de vida para otros. Y la muerte de Cristo Jesús llegó a ser vida para nosotros. La sangre de Jesús es y será mucho más eficaz que la que los judíos querían exaltar. Que solamente limpiaba su carne mientras ésta nos borra nuestros pecados a través de ese sacrificio de haber entrado en el lugar santísimo. Padre Celestial, gracias.